Santiago, hola a todo Chile y hola también al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados, la temperatura actual 16, la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. En Concepción la máxima 12, en Valdivia 11, en Antofagasta 16, en Arica 18, en Copiapó 17, en Coyhaique 6 grados la máxima. Ya comenzamos nuestro primer café de hoy, que lo vamos a compartir con Gutenberg Martínez, con Camilo Escalona y con Eugenio Guzmán. ¿Cómo les va? Muy buen día. Hola, buenos días. Buenos días. También Muy bueno, estoy impactado porque aquí hay una pantalla donde sale el rostro de nuestra moderadora o no sé, directora, ¿cómo se llama? Oh. Se ve muy buena moza. Gracias, Gutenberg, gracias. Ahí está Camilo, no me mire como no si sé. no estuviera diciendo. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. A 7 meses de la partida de Pedro Lemebel, un grupo de intelectuales analizará la obra y su particular forma de retratar al homosexual del Chile marginal. El encuentro que organiza la Universidad Alberto Hurtado se realizará entre hoy y mañana. Inscripciones en www.uahurtado.cl. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, en este momento se está realizando la reunión del comité político, el ministro Burgos lo encabeza y bueno, parece que hay... siguen los dimes y diretes con el realismo sin renuncia. La entrevista de la presidenta en el diario La Tercera sigue generando entonces reacciones, que están confundidos, que unos no entienden qué pasa. Parece que, bueno, ahora tal vez en el comité político vamos a ver qué sucede, si sale alguna conclusión. Gutenberg Martínez, está tan confusa la situación como para que la democracia cristiana esté ya casi pensando en irse de la nueva mayoría. No, lo que esté pensando en irse de la nueva mayoría no es un tema que se haya conversado. Lo que sí es evidente que algo ha pasado de un momento en el cual había una aparente claridad en términos de darnos cuenta colectivamente que habíamos perdido la mayoría, darnos cuenta que el 70% de las encuestas está indicando que no está con el gobierno, que desaprueba la gestión del gobierno, y que estar con entre el 20, el 21, lo que se quiera, el 25, es una minoría. Eso implica, en cualquier análisis político, eso constatarlo y sobre esa base actuar. Y si además de esa pérdida de mayoría era evidente que tenemos una situación económica complicada, que su pronóstico hacia el futuro es que se puede complicar más y que eso produce efectos sociales también evidentes. Bueno, todo eso obligaba a ajustar el diagnóstico, ajustarse a la realidad y sobre esa base reprogramar lo que el gobierno tenía que hacer en el tiempo futuro. Y ese fue el espíritu que se entendió y las palabras que se dijeron en el momento que se hizo el cambio de gabinete. Y después de aquello ha venido una confusión por declaraciones X o Z, que... X o Z no, las declaraciones de la presidenta, supongo. Las declaraciones de la presidenta, pero también otras, digamos, que han generado una confusión objetiva, nomás, porque esa confusión le hace mal al gobierno. Lo peor en este tipo de situaciones es la ambigüedad. El país lo que requiere son cosas claras. En situaciones difíciles lo que se requiere son líneas claras y coherentes. Y aquí hay una ambigüedad. Y por lo tanto, ese tema requiere una solución. En la entrevista del domingo de la presidenta Bachelet dice: nos quedan 32 meses, miremos todas las cosas que queremos hacer, cuáles vamos a alcanzar a realizar, cuáles son más importantes, cuáles imprescindibles y aquellas que se van a hacer, pero lo que tenemos que definir es la gradualidad. Ese ejercicio consiste en priorizar, redefinir. Hay un escenario más estrecho desde el punto de vista económico, pero hay cuestiones que nos parecen trascendentales que no se renuncia. Por ejemplo, la gratuidad universal en educación. Lo que sí, a lo mejor no lo vamos a cumplir
poder cumplir en los 6 años que dijimos, sino que demorará un poco más. Ese es el tipo de ajuste de realismo, pero la meta se mantiene. Las redefiniciones tienen que ver con algunos elementos que han tomado mucha fuerza hoy, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Es una de las respuestas. La gradualidad, el ir de a poco, tal vez no vamos a poder cumplir en el plazo que dijimos, pero los objetivos se mantienen. Camilo Escalona. Bueno, yo creo que se ha creado una situación delicada. Sería absurdo desconocer que así es. Los hechos hablan por sí solos, de manera que yo espero que quienes tienen la responsabilidad de dirigir, tanto el gobierno desde el gabinete como los partidos desde la conducción de los mismos, tengan el talento y la responsabilidad para resolver la situación delicada. Yo entiendo que los dirigentes políticos son exactamente para eso, ¿no? Igual que, por ejemplo, ahora en Tocopilla, aquí sí, en las imágenes de televisión que hay en la sala, podemos ver que los efectivos del ejército están llevando a cabo un enorme despliegue, y los mandos que se prepararon durante mucho tiempo y el general que está a cargo han seguido toda una carrera que los prepara para enfrentar una situación difícil como la que en este momento se está viviendo allá en Tocopilla con el aluvión. Bueno, yo entiendo que los dirigentes políticos es lo mismo, ¿no? Para eso la experiencia, que a veces se subvalora, para estar en condiciones de poder encontrar las respuestas adecuadas cuando se producen situaciones difíciles. Y yo sinceramente espero que la deliberación que está llevando a cabo en este mismo momento el Comité Político en el Palacio de la Moneda se encuentre y se tenga la capacidad para reafirmar una política que le permita salir al gobierno de la situación difícil en que se encuentra. Ahora, hay que enfrentar la situación, en eso estoy de acuerdo. No se puede actuar sin realismo y en consecuencia esa es parte del desafío, pero también es cierto que la coalición tomó el acuerdo de viabilizar en su programa un conjunto de reformas que son las que ahora se necesita precisar cómo se van a llevar a cabo. Yo he sostenido mucho antes de esto, hace varias semanas atrás, que me parecía artificial el dilema de quienes quieren renunciar a los que no quieren renunciar. Siempre he pensado que es un dilema artificial. Lo que aquí está en discusión, cuáles son las reformas que son viables, cuáles son realizables. No son 32 meses, son menos que 32 meses. Es prácticamente un año de aquí a la próxima elección municipal. El tiempo políticamente útil es escaso y en consecuencia el gobierno tiene naturalmente que ser capaz de saber qué es lo que está efectivamente en condiciones de realizar, no porque quiera renunciar a lo demás, sino porque no alcanza a realizar las otras tareas. Eso es lo que leía recién, ¿no? Que la gradualidad, en fin. En otra de las preguntas que le hacen a la presidenta, Eugenio, por ejemplo, las lecturas contrapuestas se sustentan en que al parecer la visión de realidad que tienen los ministros Burgos y Valdés es más inquietante de la que usted misma expuso en su... para reafirmar buena parte del programa. Ella responde: las interpretaciones de los medios son lo más insólito que puede existir. Siempre buscan quiebres, diferencias. No es así. Conversé mucho con el comité político sobre lo que habían sido las reuniones que habían tenido con los presidentes de partido, cuáles eran las expectativas, y ellos mismos me entregaron un conjunto de insumos para el discurso. Por lo tanto, yo comparto plenamente el escenario que los ministros Rodrigo Valdés y Jorge Burgos tienen, en el sentido de que tenemos que actuar de manera realista. Realismo, eso de ir más despacio y de a poco y lo que se va a poder cumplir o no. Eugenio. Mira, yo creo que, a propósito de lo que mencionaba Camilo, o sea, yo creo que hay dos cosas. Efectivamente el tiempo útil no son 32 meses y eso es importante. Si bien las elecciones, los procesos electorales ordenan las agendas, pero también obviamente son afectados dependiendo con qué velocidad vienen las agendas, porque obviamente se van a producir los sesgos en una u otra dirección. Ahora, yo en lo personal creo que el problema no es cuando uno plantea gradualidad sobre reformas que son tan estructurales. No veo mucho las relaciones, como cuando uno dice, mire, vamos a aprobar una ley de aborto, pero lo vamos a hacer gradual. No, se aprueba o no se aprueba. Entonces yo creo que hay un problema más de fondo acá, en términos de qué tipo de reformas, ¿no es cierto?,
son posibles de hacer y son convenientes de hacer en términos de los recursos que se tienen. Fíjate tú que hoy en día estamos enfrentando otras cosas. No solamente tenemos temas en salud, tenemos temas en transporte, tenemos una serie de temas que van a requerir y están requiriendo recursos. Por ejemplo, yo echo de menos que a propósito de la reforma educacional, el primer gobierno de Bachelet yo creo que tuvo un gran acierto, que es decir, mire, pongamos el foco en la educación preescolar. Es allí donde estaba el tema. Bueno, y de repente se produce este giro. No significa que no se estén haciendo cosas en ese segmento, pero si uno ve en términos de las proporciones de recursos destinados a uno y otro, son significativos. Con este ejemplo te quiero decir que no es solamente un problema de la gradualidad, sino que un problema de lo que tú realmente puedes hacer con los recursos que tienes. Y yo creo que acá se escuchó aún una consigna, de alguna manera no sé si hablar toda la nueva mayoría, pero sí al menos algunos sectores dentro de ella se vieron de alguna manera obnubilados por este proyecto de educación gratuita y otros más, constitución, cambio, constitución, etcétera. Y bueno, estamos en una situación en la cual la ambigüedad es lo único que te saca de este problema, con todo el problema. Estamos viendo las consecuencias políticas de la entrevista de la presidenta, ¿no? Entonces por eso yo les voy leyendo párrafos para que ustedes puedan ir como reaccionando. Y respecto a lo de la reforma tributaria, ya tenemos los anuncios, ¿no es cierto?, del ministro de Hacienda hoy día, en el sentido de que se va a enviar este proyecto de ley para mejorar la reforma tributaria en algunos aspectos. Y a pesar de esto que dice la presidenta, que coincide y que está de acuerdo con el ministro Burgos y el ministro de Hacienda, Valdés, claro, sigue la sensación de que no están así, no sé, ¿por qué? Bueno, yo diría que en un análisis el tema se inicia en el cónclave mismo, en términos de que ahí ya hubo una primera visión de que al menos el tema económico no estuvo en el cónclave. Y uno de los temas cruciales que justificaron el cambio de gabinete fue el tema económico. El tema económico, tanto en que las predicciones que se hicieron en su momento, cuando quienes elaboraron el programa así lo hicieron, se equivocaron o cometieron errores de proyección. En segundo lugar, porque las proyecciones económicas se sustentaron en una visión de los efectos de lo internacional, que también no se dio. Y finalmente en que las consecuencias dentro de la economía interna del país, por factores propiamente internos, también significó que tuviéramos menos recursos de los pensados, y lo que es más grave, una tasa de crecimiento cada día más decreciente y que sigue bajando según las últimas proyecciones. De ahí se dedujo como conclusión que había una restricción económica objetiva. Si algo ha aprendido el país después de tantos sufrimientos durante la dictadura, si algo aprendimos es que el país requiere gastar lo que tiene y no lo que no tiene, porque si no ahí hipoteca su futuro. Eso significó como conclusión, en el análisis económico, que nadie discutió en su oportunidad, que el Estado no podía seguir sobreinvirtiendo lo que estaba haciendo porque simplemente no tenía recursos para aquello. Bueno, estoy dando la explicación, el por qué lo económico era y es importante. Y cuando un tema de este tipo condiciona la agenda, cuando un tema de este tipo tiene consecuencias respecto a lo que se quiere hacer, que implica recursos, pero a su vez, cuando en el país surgen problemas nuevos que no estaban al momento en que se elabora el programa, como los que aquí se ha señalado, como el terremoto, como los temporales, como este decrecimiento económico, etcétera, etcétera, eso hacía necesario un cambio. Ahora, si ese cambio es un ajuste, si ese cambio es una rectificación, si ese cambio, le podemos dar el nombre que se quiera, pero como lo ha dicho el presidente de mi partido, si se hizo el cambio de gabinete es porque había alguna razón o un conjunto de razones. Ese cambio se fue desfigurando paulatinamente y en el cónclave ya quedó un poquito
un poquito golpeado, por así decirlo. Y después, las declaraciones siguientes han dejado esto en un ámbito de confusión. Ese es el hecho objetivo. Entonces, lo que está haciendo la democracia cristiana es decir, bueno, si hicimos el cambio, ¿por qué lo detenemos? Si se buscó a estos ministros para hacer el cambio, ¿en qué situación los dejamos? Y frente a eso, lo que estamos expresando, primero, es nuestro respaldo a ese cambio, que se definió en su momento, que es malo retroceder respecto a las cosas que se acuerdan, se dicen y se expresan, y expresar también nuestro pleno respaldo al ministro Burgos y al ministro Valdés. Yo pienso que simbólicamente Camilo hay Escalón. cosas que han tenido un impacto mayor del que a veces se piensa, que no constituyen una decisión estratégicamente meditada. Por ejemplo, yo no fui al cónclave, no estoy dentro de lo invitado al cónclave, no soy ni presidente ni secretario general de partido, entonces no tengo ni parlamentario, de manera que no formo parte de esa selecta concurrencia. Yo sé que ahora te digo en serio, ¿no iban todas las directivas? No. Ah. Entonces, no. Pero entonces escucho el impacto que tuvo, por ejemplo, en el auditorium, que no interviniera el ministro de Hacienda. No, sin duda hay que tomar nota de eso. Pero pero pensemos el efecto político. Tiene la dimensión como para que se genere una fractura o un quiebre. El que no haya intervenido el ministro de Hacienda en esa reunión, yo creo que no la tiene. Pero sin lugar a dudas fue un hecho simbólicamente significativo. Ahora bien, lo que ha quedado claro es que hubiese sido mejor que el ministro de Hacienda hubiese intervenido, entre otras razones porque habían decisiones muy importantes en el ámbito de la conducción económica que estaban en curso, ni más ni menos la que dio a conocer ayer el propio ministro Valdés, en el sentido que se tiene que proceder a enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional con el objeto de poder corregir una de las disposiciones de la reforma tributaria que no está en condiciones de ser aplicada como se pensó que podía ser aplicada. Ahora bien, respecto de esto pasó un año. Tomemos nota, estamos a comienzos de agosto, yo recuerdo porque afortunadamente tengo buena memoria todavía, ¿no? En julio del año pasado, todas las fuerzas políticas, todas, sin excepción, presidentes de partidos, jefes de bancadas, senadores y diputados, con la autoridad económica de la época, hicieron una conferencia de prensa en Valparaíso y dieron a conocer el país este gran acuerdo, ¿no? Es decir, el conjunto de las fuerzas políticas tiene una responsabilidad. Ahora, cuando los actores económicos concretos, las personas que son actores económicos, los que tienen acciones, los que por ejemplo tenían que aplicar este sistema del sistema de la renta atribuida y que forman parte de una misma sociedad anónima, y uno va a tener una opinión y el otro va a tener otra opinión y esa sociedad anónima no va a tener cómo aplicar ese sistema, los propios actores económicos han actuado de manera de hacerle saber a la autoridad económica que es un sistema inaplicable. Es decir, efectivamente hay decisiones que se tienen que corregir. O sea, las reformas no son tan fáciles de hacer como se piensa inicialmente que son posibles de hacer. Son caminos complejos, delicados. Y claro, naturalmente, en la nueva mayoría han habido actores que han impulsado, que han empujado las cosas para hacerlas como si el solo deseo las puede concretar, y las cosas no son así, son un camino arduo, lleno de dificultades para poder avanzar en el sentido del programa de gobierno. A propósito de lo que están hablando, otro párrafo de la entrevista, dice la presidenta, la crítica de que no se habló mucho de economía en el cónclave no es efectiva, pues en mi discurso inicial me refería al tema de la economía, pero el objetivo del cónclave no era hacer un seminario sobre economía, no era discutir las 7 medidas para evitar el desempleo, para eso hay otros espacios. El ministro se ha reunido con los partidos, ha sincerado claramente cuál es nuestro diagnóstico, el objetivo del cónclave era definir una hoja de ruta más bien política de los grandes elementos donde la economía es importante, pero para definir sobre todo cómo enmarcamos el conjunto de las tareas. Claro, Eugenio Guzmán. Yo no sé, quizás tengo un problema con la palabra cónclave, pero yo creo que el cónclave son para otras cosas, ¿no es cierto? No es lo único que tiene problema. Claro, yo creo que
Es un poco complicado, yo creo que ya partió mal. Yo no sé si políticamente era correcto, yo creo que ahí falta un poco más de cintura política para incluso construir ese tipo de ceremonial. Yo creo que fue un error, probablemente que la presidenta hablara ahí, porque evidentemente genera, si es que hay diferencia entre lo que se trató, o lo que se iba a tratar y los objetivos, y lo que ella habló, obviamente se producen ambigüedades o al menos discrepancias. Yo creo que fue un error, además que, a ver, los gobiernos normalmente hacen este tipo de cosas, tienen esas prácticas al interior de las coaliciones, los partidos se juntan y ese tipo de cosas, y bueno, obviamente invitan, es más bien al revés, invitan a miembros del gobierno como una cosa más bien partisana, o sea, de los partidos políticos como tiene que ser las cosas. Aquí aparece como una iniciativa del gobierno, como, ¿sabe qué más? Ahora arréglenme esta cosa. Yo creo que fue un error realmente. Obviamente no es un seminario, como dice la presidenta, pero yo creo que fue un error. Respecto a las figuras de los dos ministros, vuelven a insistir sobre el giro al centro del gobierno. Ella dice que no quisiera colocarle un apellido porque nuestro giro es y será siempre ciudadano. Era hacerse cargo de una nueva situación que no es ni más de izquierda, ni más de centro, ni más de derecha. Es decir, aquí estamos en una nueva situación política y económica. Entonces, ¿cuáles son las tareas más importantes? ¿Cómo priorizamos? El ministro Burgos y el ministro Valdés cuentan con toda mi confianza, al igual que los ministros Díaz y Eizaguirre. El problema, el problema, sí, es que de la lectura de esa entrevista, primero no es muy simpático, por decirlo de algún modo, que uno comente declaraciones de la presidencia tan en particular. Pero teniendo en cuenta los efectos que está teniendo. De acuerdo, pero por eso lo que quería decir yo es que hay un contexto a la entrevista, porque hay distintas preguntas que generan, no hay una afirmación clara en una línea o en otra. O sea, hay afirmaciones, en una línea y en otra, si la queremos visualizar como línea, que generan la impresión de confusión. Por algo las cosas se producen, las cosas, claro. Las cosas no se producen porque caen del aire. Eso es un hecho. Ahora, a veces lo que hay es una sucesión de malos entendidos, a veces hay la sucesión de errores como los que ha señalado recién Camilo, que el ministro de Hacienda, si el tema económico era tan importante y estaba condicionando el cuadro político, que no se hablara del tema económico, no es un tema de seminario, sino que es un tema de análisis político. Yo creo que los problemas centrales, a mi juicio, son, si pensamos en esa respuesta, hacernos cargo realmente de la nueva situación política y económica y sus efectos sociales en el país. A mi juicio es muy gravitante tener claro que la nueva mayoría perdió la mayoría. Eso es muy importante, porque cualquier fuerza política o conjunto de fuerzas políticas que vive esa situación tiene que replantearse cómo recobra la mayoría. Porque el ejercicio del gobierno requiere apoyos mayoritarios. Y porque si algunos creen que este acuerdo se puede proyectar, yo no sé qué se va a proyectar con el 20%, digamos, no se proyecta nada. Es decir, significa que se requiere recuperar apoyos. Para recuperar apoyos, si uno los ha perdido es porque ha cometido determinados errores o se han generado determinadas incomprensiones respecto a lo que el gobierno está haciendo. Bueno, esa constatación es muy vital. Yo creo que el error básico de esa entrevista es contestar el tema de las encuestas como se contesta siempre cuando a alguien le va mal en las encuestas. Yo creo que es no asumir el que hay un problema de pérdida de apoyo objetivo. Eso es desde ese punto de vista, el realismo no es más que reconocer lo que existe. Ahora, no se saca nada con reconocer lo que existe si no se actúa frente a ese reconocimiento. Y la presidenta no está actuando. Yo estoy dando mi opinión. ¿Cómo se recupera el apoyo? ¿Qué cosas hay que hacer para que la nueva mayoría vuelva a ser mayoría? ¿Qué cosas hay que hacer, por lo tanto, para responder a los ciudadanos de tal modo que vuelva el apoyo hacia nosotros? En eso da la impresión de que hay varias cosas que hay que corregir. Pero yo creo que no es peligroso, es malo. Si bien es cierto, no es menos cierto. Es malo el que haya imágenes de confusión.
o de ambigüedad. Lo que el acuerdo político programático, lo que el gobierno requiere es una línea clara, con mucho diálogo interno, No pueden haber más proyectos de ley inconsultos, no pueden haber más proyectos de ley improvisados, no pueden haber más proyectos de ley que tengan que corregirse del modo que han tenido que corregirse muchos de ellos. Han habido otros que han estado muy bien, pero estoy anotando que lo que uno hace en una autocrítica, cuáles son las cosas en que uno falla. No se puede detener solamente en las cosas que uno hace bien. Entonces yo creo que me da la impresión de que íbamos en una línea y algo pasó de repente, como que se paró todo, un paso adelante, 2 pasos atrás, y se nos ha generado esta situación. Ahora yo también confío en que todo el mundo tenga conciencia de que esto le hace mal al país, le hace mal al gobierno, le hace mal al acuerdo político programático, y que por lo tanto con responsabilidad política, con conciencia de la responsabilidad política en términos de la responsabilidad política para con el país, para con los chilenos, esto seamos capaces de solucionarlo al interior del gobierno y las fuerzas que lo respaldan. Respecto a las encuestas, en la entrevista dijo la presidenta: yo leo las encuestas, trato de identificar lo que están señalando, pero no me quedo secuestrada en ellas. ¿Sabe cuál es el riesgo de una persona que toma decisiones basadas en las encuestas? De perder el norte o caer en el populismo. Son una de las respuestas respecto a respecto a esto de la baja de la pérdida de la nueva mayoría. Sí, yo creo que hay un problema un problema de comunicación política, porque que también está de alguna manera contenido en esa entrevista del diario La Tercera, pero yo creo que el gobierno tiene que decir con claridad que no puede gastar los recursos que no tiene. Eso se ha dicho, pero el énfasis es donde está la dificultad. Y eso lo tiene que comprender sobre todo también una parte muy importante de sus apoyos inmediatos, es decir, de las bancadas de parlamentarios que son de gobierno, que cuando el Ejecutivo asumió la responsabilidad de sincerar las cifras, de decir que el déficit contingente en este año está en -3 y por lo tanto la posibilidad de resolver el déficit estructural se alarga al 2017 o al 2018 y por lo tanto tenemos un problema evidente en la disponibilidad de los recursos para aplicar las políticas económicas y sociales. Han habido personas que muy desafortunadamente han dicho: estamos cansados de que se nos repita el discurso neoliberal. Entonces hay personas que entienden que un discurso neoliberal es aplicar una política populista. No es posible eso, ¿no? O decir que el gobierno se continúe comprometiendo en volúmenes de gastos que no está en condiciones el país de afrontar. No puede continuar, porque eso sí que es un camino directo a la catástrofe económica a 2, 3, 4, 5 años plazo. No, yo no quiero hacer ninguna qué sé yo, catastrofista, pero la situación en España, por ejemplo, que llegó a tener un déficit casi el 90% de déficit respecto al producto, se generó con un endeudamiento en 3 o 4 años. Las situaciones económicas se precipitan con una velocidad que a veces las autoridades económicas no alcanzan a prever y mucho menos a controlar. Entonces, lo que yo entiendo que la inflexión en el discurso político del Ejecutivo tiene que ser efectivamente acompañada por las personas que lo respaldan, porque aquí de lo contrario, lo que va a ocurrir es que se va a dibujar al costado del sistema político un discurso populista que va a causarle un grandísimo daño al país, porque claro, está el desprestigio del sistema político, está el desprestigio de la figura y de los actores políticos, que sin lugar a dudas pueden haber, ahora que entramos en un periodo electoral, alternativas que fuera del sistema prometan aquello que no pueden cumplir, y el país sí se ha empujado a una conducción enteramente irresponsable.
Por eso que yo creo que la responsabilidad del bloque de la nueva mayoría lo traspasa. Esto no es solo una responsabilidad partidista, esto es una responsabilidad no solo con el actual gobierno, es también una responsabilidad con las circunstancias que van a venir después del actual gobierno, es decir, tiene que ver con la estabilidad democrática de la nación chilena a mediano y largo plazo. Respecto a otros asuntos de lo que estamos hablando, en realidad la presidenta dice, yo imagino que muchos querían que dijera vamos a retirar tal proyecto, a propósito de esto de la reforma, de lo que acaba de anunciar el ministro de Hacienda. Yo imagino que, pero esto es antes, claro, yo imagino que muchos querían que dijera vamos a retirar tal proyecto de ley y vamos a retirar tal otro. Sé que hay gente que quiere eso, hay gente que dijo el año pasado, presidenta, mate el programa, salve el gobierno. Hay personas que no quieren que haya cambio en este país. Pero parece, entonces ahí es donde dice la frase, algunos leyeron solo la palabra realismo y no escucharon el sin renuncia. Y respecto si sería un fracaso en lo personal entregarle el gobierno a la derecha nuevamente, como ya le pasó, preferiría, dijo ella, que siguiera alguien de la nueva mayoría, por el programa, para que se siga adelante con este rumbo, ¿no es cierto? Pero mi máxima aspiración es que el último día de mi gobierno la vida de la gente estuviera mejor, y hace una reflexión respecto a la popularidad. Ella tuvo que entregarle el gobierno a Sebastián Piñera y tenía un 80% de popularidad. Hoy día tiene un 20% o menos de popularidad, y entonces que le vaya, también puede entregarle, o sea que no es por ahí donde pasa si le va a entregar o no el gobierno a la derecha. Eugenio Guzmán. Sí, claro, pero precisamente es eso. O sea, a ver, primero, yo entiendo que es un discurso político y en el fondo decir hay gente que no quiere cambio, bueno, está bien, es un lugar común, es razonable decirlo, pero si ese no es el punto, el punto también tiene que ver con qué cosas técnicamente se pueden hacer, y de alguna manera qué objetivo de políticas públicas debemos tener si queremos mejorar el bienestar de las personas. Yo me temo que toda esta discusión al final termina con precipitar mucho los temas de las próximas elecciones, por una parte, y hacer colapsar gran parte del programa, en el sentido de que frente a una situación en la cual el apoyo al gobierno, evidentemente sí se traspasa. Mira, a diferencia de la popularidad del presidente, la no popularidad del presidente sí tiene efectos, y lo vimos en el caso de Piñera. O sea, lo primero no se cumple, lo segundo sí se cumple. O sea, la falta de popularidad sí afecta a las coaliciones, y en ese sentido tengo la impresión que esto puede terminar precipitando, anticipando mucho de la discusión presidencial, y eso obviamente no va en beneficio de lo que quiere proyectar el gobierno. Yo quisiera hacer eso el siguiente Gutenberg. comentario. Mira, en la lógica de la misma entrevista, de lo que se dijo en el conclave, de lo que se dijo al momento del cambio de gabinete, en que había que priorizar, que había que reconocer que algunas propuestas no se iban a lograr concretar durante este gobierno, sino que por lo tanto quedaban como tarea para realizarlo en el siguiente o en los siguientes años. El tema de quién sucede a este gobierno es un tema importante también para el cumplimiento de las aspiraciones programáticas. No es un tema cualquiera. Si yo digo de los famosos 20 hospitales que se iban a construir, de los 20 que se iban a estar construyendo y de los 20 que iban a quedar licitados para construirse, como metas de nuestro gobierno, que ya se dijo por salud que eso no era posible y que se alargaban los plazos tanto para la primera tarea como para la segunda y la tercera, en este caso los 3 planos de construcciones. Cuando se dice que la gratuidad en su 100% no se va a lograr en este gobierno, sino que va a quedar sujeta al próximo, y sabemos que hay discusiones sobre la gratuidad, y estamos en el 20%, todo esto se junta. Es decir, la aspiración programática o la aspiración de hacer cambios, la aspiración reformista, que es la aspiración que se comparte en el ámbito de la nueva mayoría, no solo implica tarea para este gobierno, sino que también para el siguiente. Por tanto,
Si a nosotros nos va mal después de este gobierno, obviamente lo que va a venir es un retroceso y un cambio en reformas que además las encuestas ciudadanas señalan que están siendo rechazadas. Bueno, yo digo, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de esto? O sea, ¿cómo estos no van a ser problemas que puedan estar en un simple y metódico, serio, responsable, ponderado, prudente análisis, diagnóstico, y sobre esa base rectificaciones, cambios, enmiendas, priorización, como se le quiera llamar, el título que más le guste y que cada uno lo use libremente? Pero lo que sí está claro, que las cosas no pueden seguir igual, y la ambigüedad en esto no ayuda. A propósito, y con esto nos vamos a comercial y lo comentan a la vuelta, sobre la dupla de ministros Burgos y Valdés. Le preguntan sobre el cambio ministerial tan drástico que hizo, si fue correctamente leído por la opinión pública. La presidenta dice: los presidentes tomamos decisiones cuando creemos que hay momentos políticos, económicos que ameritan tener nuevas personas en esas responsabilidades. Me imagino que fue bien leído en el sentido de que los 4 ministros del comité político son personas respetadas tanto por la nueva mayoría como en el mundo de la oposición y el empresariado. Ahora, si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada, porque cada vez que tomo decisiones lo converso con ellos. Todas las decisiones que tomo lo hago escuchando lo que dicen todos mis ministros y, por cierto, los del equipo político. Respuesta entonces también a ese tema sobre qué tan apoyado está el ministro de Hacienda y el ministro del Interior. Vamos a ir a comerciales y seguimos, me imagino, con este tema. Hay preguntas, sobre todo para la democracia cristiana, que si van a seguir que si van a seguir en la nueva mayoría, o si llegó el momento de pensar y salvarse y pensar más en el partido, en ellos mismos. Por ejemplo, una de las preguntas de auditores. Vamos a comerciales. ¿Necesitas hacerte exámenes o ir al doctor? Arauco Salud amplía su cobertura al contar con todo el respaldo de Clínica Tabancura. Más profesionales y una excelente atención ambulatoria, hospitalaria y quirúrgica. Reserva tu hora en Arauco Salud. Y hay cosas que te gusta escuchar, pero el 50% de descuento en audífonos que GAES tiene para ti te va a gustar mucho más. Aprovecha por agosto. Infórmate en gaes.cl. Eugenio Guzmán, ¿sería hora de que el ministro Burgos hable? Pero es que, a ver, yo te Ya, digo... vamos a comercial y a la vuelta me contesta. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Papá, ¿me prestas el auto? ¿Qué? Si me prestas el auto. ¿Qué? ¡El auto, papá! ¿Cuál pato? Ay, papá, te hacen falta unos audífonos GAES. Y ahora que están con 50% de descuento. ¿50% de descuento? Toma la llave, nos vamos a GAES. Porque sabemos que te gusta escuchar lo que te conviene. Aprovecha la promoción Escucha Más y Paga Menos de GAES. Hasta el 31 de agosto, todos los audífonos Royal Tone y Siemens Impis con 50% de descuento. Consulta formas de pago en gaes.cl al 600-600-4231 o en cualquiera de nuestras 22 tiendas en todo Chile. No acumulable con otras promociones. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendré un partner. Uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. Hola, hijo. Papá, ¿qué pasa? Ay, ¿qué? Dormí mal. Tengo hambre, estoy cansado. Ay, entonces, ¿por qué no te abrigas, comes sal? Mira, déjame tranquilo, ya no me digas nada. Bueno, si vas a estar así, mejor te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido un mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile.
En Sheraton Santiago tus sueños se hacen realidad. Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1.100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas que Sheraton Santiago tiene para ti, con valores desde 45.500 pesos masiva por persona. Disfruta momentos mágicos. Informaciones y reservas al teléfono 22-707-0182. La Sudamericana se vive al aire libre. Este martes, el primer representante nacional hace su debut en directo para todo Chile. Universidad Católica frente a Danubio de Uruguay. Primera fase Copa Sudamericana. Martes, 1:15 para las 7 de la tarde, al aire libre en Cooperativa. Estuvo buenísima la liquidación. Ay, sí, mucha variedad, muy lindos colores. Demasiado. ¿Viste el que me llevé? ¿Cuál? ¿El Sportage o el Morning? Volvió la gran liquidación de Kia. Sorpréndete con descuentos de hasta un 17%. Morning, Río 4, Río 5 y Sportage a precios increíbles. Ven a toda nuestra red de concesionarios y llévate el Kia que quieres. Términos y condiciones en kia.cl. Kia, the power to surprise. Kia Chile, una empresa indumotora. Y dígame, ¿qué hotel le gustaría reservar? Mire, ¿sabe? Me gustaría uno cerca de Palermo, que a mi señora le encanta. El programa incluye hotel 3 estrellas y desayuno americano sector céntrico. Ah, pero mi señora quiere que nos quedemos en Palermo. No se pueden hacer cambio de hotel. En caso contrario, deberá pagar el voucher hecho por la compañía de turismo limitada. ¿Perdón? ¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. No habrá nadie en el mundo que te quiera y que te dé los martes sesenteros de Santa Isabel. Sí, solo son para ti. Martes sesenteros yo te traigo, nena, y solo son para ti, mi amor. Sí, solo son para ti. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 6 grados. 6 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra, y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos, los constructores. Estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 17 minutos para las 10. 17 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Hay cosas que te gusta escuchar, pero el 50% de descuento en audífonos que GAES tiene para ti te va a gustar mucho más. Aprovecha por agosto, infórmate en gaes.cl. Y necesitas ir al doctor o hacerte exámenes, ahora Arauco Salud amplía su cobertura al contar con todo el respaldo de Clínica Tabancura. Más profesionales y especialidades. Reserva hoy tu hora en Arauco Salud. Camilo Escalona, Guter Martínez, Eugenio Guzmán. Guter Martínez, la pregunta para la democracia cristiana es clave en un día como hoy, seriamente hablando. Se van a reunir, ¿qué opina usted? ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría? ¿Es un tema que de verdad, seriamente, se puede llegar al menos a imaginar algún militante demócrata cristiano? ¿Es hora de pensar más en el partido que en la nueva mayoría? Es que ahí ya fue demasiado amplio. Yo no te puedo responder por lo que puede llegar a imaginar un militante demócrata cristiano. Son ciento y tantos mil, imagínate. Si un militante no tengo esa capacidad. Bueno, si un militante demócrata cristiano está preocupado y está pensando, chuta, no es mi partido, tal vez se va de la nueva mayoría. Nadie ha planteado eso que yo sepa al interior, ¿ya? Al menos en los niveles en los cuales yo participo. No es un tema que se haya planteado por nadie. Lo que sí hay
es una preocupación por el presente y el futuro, eso obviamente. La lógica de nuestros gobiernos es hacerse cargo del presente y del futuro. Para nosotros no es banal que a este gobierno lo suceda un gobierno de la oposición o un gobierno populista. Nosotros, por lo tanto, tenemos la obligación de pensar en el presente y en el futuro. En el presente y el futuro de lo que nosotros creemos, y en esa lógica en el presente y el futuro legítimamente de la democracia cristiana. Por lo tanto, nosotros respaldamos la acción del gobierno y esperamos que el gobierno también respalde la acción de todos nosotros, que es presente y futuro. El futuro no se acaba en este gobierno, los gobiernos pasan, los países siguen. Por lo tanto, uno tiene que articular ambas cosas. Y por eso el tema nuestro de decir se ha perdido la mayoría es un tema crucial. Estar en el 20% es un tema crucial. No hay peor situación que el no hacerse cargo de las realidades. Y eso implica adoptar medidas políticas de corto, mediano y largo plazo. Aquí hay muchas cosas que solucionar. El presidente de nuestro partido lo dijo en el cónclave y lo ha dicho después. No estamos bien en lo económico, no estamos bien en lo político, no estamos bien en lo social. Eso requiere adoptar medidas. Lo peor que puede pasar es la sensación de que no vamos a adoptar medidas. Lo peor que puede pasar es la confusión y la ambigüedad. Esa es nuestra responsabilidad. Porque la otra de seguir caminando es lo mismo. ¿Para qué? Para que mañana en vez del 20%, estamos hablando del 20%. Es decir, vamos a seguir caminando y mañana va a ser el 18% y después va a ser el 15%. Digo yo, o sea, esto no tiene fin. No nos hacemos cargo nunca de eso. Nos vamos a dejar llevar por la gente que a uno se le acerca en la calle y le dice que bien está lo que usted está haciendo. Eso es lo que, cuando sabemos que a uno se le acerca en la calle, que está de acuerdo con uno normalmente. No tiene que haber bases, es decir, hacernos cargo de la situación. Y eso implica hacernos cargo de respaldar a este gobierno, de ayudar a la presidenta y de proyectarnos hacia el futuro. Nadie que yo sepa haya planteado, por lo tanto, retirarse o salirse del gobierno. Sí se está planteando internamente que se requiere respaldar lo que se dijo en el cambio de gabinete, y que la democracia cristiana respalda absolutamente al ministro Burgos y al ministro Valdés en la tarea que en su momento se les encomendó. Yo creo que lo que pasó en el cónclave es que se generó la idea de que el cónclave dejó vencedores y vencidos, y eso no puede ser en una coalición, ¿no? En la coalición todos tienen que ganar. Es decir, si aquí se va generando la impresión que el realismo sin renuncia que señaló la presidenta significaba de alguna manera una inflexión que conducía a un debilitamiento de la gravitación dentro de la coalición del Partido Comunista, que presionó, que hizo una amenaza, y que luego el cónclave en consecuencia terminó siendo un evento que favorecía exclusivamente al Partido Comunista en desmedro de la democracia cristiana, y luego al día siguiente la democracia cristiana presiona con el objeto de revertir la imagen política que se generó el día anterior y en consecuencia producir el efecto contrario. Ese es el camino fatal. Ese es el laberinto, lamentablemente, en que hemos caído. Para que una coalición sea durable a largo plazo, todos tienen que ganar. El camino de la rectificación es que todos son favorecidos con la permanencia y con el desarrollo de la coalición, y que la lógica de que unos ganan y que los otros pierdan, lamentablemente es un camino que conduce al término de la coalición. Y yo entiendo que tenemos que salir lamentablemente de esa vorágine. Todos tenemos que ganar para que la coalición se pueda proyectar. ¿Y cómo se sale? Bueno, con el ejercicio político que estamos señalando. Sí, aquí se hace un ejercicio de responsabilidad política, todos toman nota. Si el día de mañana parece que ganó tal o cual partido dentro de la coalición, eso no va a durar, no va a perdurar, porque al día siguiente el otro partido va a reaccionar y va a desdecir lo que dijo la imagen que se generó el día anterior. Es decir, tenemos que ser capaces de estructurar realidades políticas de mediano y largo plazo,
No podemos vivir en el día a día, de que yo gané hoy porque voy a perder mañana. Hay que pensar en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido todos tienen que tener la posibilidad de ser favorecidos como parte de la coalición. Y lamentablemente yo veo que eso es lo que ha fallado. Eugenio Guzmán, yo le dejé plantear una pregunta. Mira, yo creo que no, yo creo que estratégicamente no corresponde que el ministro Burgos, porque evidentemente en un ambiente de tantas expectativas, ya que son las expectativas las que fuerzan las palabras o las que las interpretan, y es lo que estamos viviendo. Y otra pregunta es hacerse, bueno, ¿por qué se han generado esas expectativas? Y bueno, uno puede indagar también en un lenguaje ambiguo que existió hasta el momento por parte del Ejecutivo. Creo yo que el ministro Burgos en este caso lo peor que podría hacer es hablar. Ahora, puede que a él se le ocurra hablar, ¿no es cierto?, y romper el silencio, pero yo creo que va a ser erróneo y no va a ser bueno para la coalición, finalmente. O sea, si uno lo mira desde ese punto de vista. Bueno, esta es la situación política respecto a lo que se viene. Ya se están hablando incluso de candidatura a futuro, también en la oposición. Bueno, ahí tú tenías, perdona Cecilia, sí. Es que ahí tú tenías el tema. Todo este tipo de situaciones van gatillando y van de alguna manera desperfilando la capacidad de gobernar, en este caso por parte del, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, y van anticipando las elecciones. Ahora, yo creo que en todo caso, como ha sido hasta el momento, el gran oráculo, sin que necesariamente sea un predictor, va a ser las elecciones municipales. Ahora, evidentemente eso va a anticipar el cómo se enfrenta la estrategia en la parlamentaria, ir a 3 listas, a 2 listas, a 1 lista, dado el sistema electoral aprobado, no es irrelevante cómo van a ser los resultados, ni la estrategia, y también van a tener un efecto político. Encuestas versus convicciones. Bueno, yo entiendo que lo que decía Martín es muy importante. El gobierno tiene que también pensar en proyectarse, pero proyectarse no significa caer en el electoralismo, no significa caer en una conducta populista. No, voy a poner el ejemplo de cuando Felipe González perdió la elección en España. Él le llamó una derrota dulce. Fue derrotado con el 38% de los votos. Incluso si hubiese querido, los catalanes habían votado por él y había vuelto a ser primer ministro. Él dijo que no, había llegado la hora de la alternancia. Pero, ¿qué era lo básico? Que había un reconocimiento tan grande en la sociedad española de ese momento respecto de la labor que ellos habían realizado, que aun cuando no iban a estar en el ejercicio de la conducción del gobierno, continuaban siendo un actor político fundamental. Eso es lo que uno no tiene que morirse porque pierde una elección. Uno perfectamente puede perder una elección, pero puede proyectar sus ideas. Puede dejar establecido una herencia, un legado, una parte esencial de su programa. Por ejemplo, en este caso, los temas de la reforma educacional, los de la gratuidad. Pero la pregunta, convicciones versus encuestas, ¿qué hacemos? Convicciones. Porque por el bien del país, porque uno no puede gobernar en función de las encuestas. Entonces, pero espérate, Eugenio Guzmán. Yo estoy de acuerdo completamente, o sea, lo que importa son las convicciones, los principios, pero también en política hay una cosa más, se llama responsabilidad. O sea, ¿no es cierto? O sea, la idea de que yo por muchas convicciones que tenga, tengo que entender que gobierno no solamente para mí mismo, sino que para otros, y sobre todo en función de la coalición, del grupo de personas que están detrás de mí. Entonces, en ese sentido, yo creo que una pregunta o una disyuntiva falsa, fíjate, finalmente, y que obviamente uno está tentado a contestar, por supuesto que las convicciones, sí, pero la pregunta precisamente ambigua, esa no es la disyuntiva en política. Porque, por ejemplo, está el tema de la despenalización del aborto, que si uno mira las encuestas, la mayoría en las encuestas siempre es mayoritaria la opinión de que sí hay que despenalizar, pero hay personas que no se van a llevar por la encuesta y que dicen no, lógico, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que son dos planos distintos. O sea, primero a tu pregunta, convicciones o encuestas, siempre primero las convicciones. Ahora, el tema es, en el tema de la evaluación una cosa son las encuestas y otra cosa son lo que uno pudiera denominar opinión ciudadana o estudios de opinión pública ya de mediano plazo. El problema de la política o los políticos cuando se dejan llevar por la encuesta coyuntural y van acondicionando sus planteos a aquello, te lleva a los riesgos de populismo y a la derrota, por así decirlo, o al abandono, si es que se tiene, de las convicciones. Ahora, distinto es lo que puede hacer un partido o una persona a lo que tiene que hacer un gobierno. Porque el gobierno tiene la responsabilidad, y esa es una de las conclusiones que nosotros sacamos después de los años de dictadura,
al menos sacamos en el ámbito de lo que era en ese momento la concertación, que aquí es una obligación política lograr alianzas que permitan gobiernos de mayoría. Es muy peligroso un gobierno que se transforma en un gobierno minoritario, que desde su minoría quiere imponerle algo a la mayoría. Entonces yo ahí me salgo del plano, no es el tema de las convicciones, yo puedo mantener mis convicciones, pero siguiendo el raciocinio de Camilo, cuando Felipe González con el 38 podía tener el apoyo de los catalanes y de los vascos para poder seguir en el gobierno, y el tipo dice, no, yo soy minoría, es tiempo que gobiernen los otros, él no aspiró a que siendo minoría, imponerle a la mayoría una política distinta. Entonces no quiso construir una mayoría artificiosa. Bueno, pero de algún modo de algún modo estoy tratando de interpretar. Entonces lo que quiero decir, cuando yo digo tenemos que hacernos cargo de que estamos entre el 20 y el 25%, no es solo para recuperar apoyo, sino que también es para entender que la obligación de un gobierno, y esa es la experiencia histórica en Chile, es el de encauzar apoyos mayoritarios para lo que hace, porque si no, lo que se va generando es una debilidad, hasta sistémica. Entonces hay un tema de la responsabilidad del gobierno es distinto a la responsabilidad de un partido. Yo como partido, si represento la ADC en la última elección el 15%, puedo representar ese 15%, que puede estar por A o B en una determinada situación. Lo que no puedo aspirar es que con el 15% le voy a imponer mi criterio al otro 85%. Eso, el ejercicio de generar un acuerdo político programático, el ejercicio de ganar un gobierno supone sumar voluntades para eso. Y por último, una cosa es dejarse llevar por las encuestas en términos coyunturales, otra cosa es que los partidos tienen dos obligaciones. Una, el ser leal a lo que piensan, y otra, el de representar a los ciudadanos. La representación de los ciudadanos, lo que en términos politológicos se dice articular y agregar intereses y preocupaciones, es el rol de los partidos políticos. Por lo tanto, los partidos políticos no pueden desconocer lo que opinan los ciudadanos. Eso no es dejarse llevar por las encuestas. Eso es que tienen la obligación de ser capaces de articular las demandas ciudadanas con su pensamiento para generar una propuesta. Pero no pueden desconocer lo que pasa con la ciudadanía, porque son parte de una democracia en la cual el principio de representación es un principio esencial. Entonces, las encuestas no me mandan, pero las encuestas tengo que tomarlas en cuenta. Uno no puede despreciar la opinión contraria. Camilo, uno tiene que hacer ejercicio del pluralismo, tiene que saber respetar la opinión de los demás y también saber cuando es minoría y que no puede imponer desde la condición de minoría a la mayoría cuando tiene otra orientación. Respecto, a propósito, Camilo Escalona del Partido Socialista, la presidenta del partido, Isabel Allende, que dijo que envió una advertencia, estoy leyendo esto en un portal, dice, a quienes pongan en duda la permanencia de la nueva mayoría. Comillas, todos los presidentes nos comprometimos a que íbamos a estar detrás de este programa y que además de eso éramos un solo equipo. Estamos todos en el mismo bote y el que quiere salirse del bote se hundirá. Claro, pero yo tengo desde el punto de vista literal no tengo ninguna observación a esa frase. Desde el punto de vista de mi filosofía política, yo pienso de otra manera. Yo haría todo lo posible para que nadie se salga del bote. Esa es mi filosofía política. Yo ayudaría a que todos, si hay oleaje, haría que todos nos abracemos de manera que nadie se pueda caer. Y esta mañana en la Radio Sonar, el presidente de la Democracia Cristiana, antes de este comité político, dijo: vamos a estar lealmente con el gobierno hasta el final. Hay una cuestión que... Pero ¿me dejáis decir una cosa? Sí, por supuesto. Mira, sí, es que yo creo que estamos hablando que tenemos que respetar a todos. Eugenio Guzmán ha tomado palco. Oiga, yo he sido prudente. La oposición ha tomado palco. No. Y nos queda muy poquito. Ya, no, sí. Bueno, pero no, yo creo que el problema en todo esto es que también se comete un error discursivo cuando uno empieza a hablar de mucha unidad. Es como cuando en Chile dicen los chilenos necesitamos unidad, esto, porque tú estás reflejando un problema. O sea, dime de qué te jactas y te diré que careces. O sea, en el fondo eso. Yo creo que es un error, precisamente muchas de esas declaraciones.
nuevamente introduce más confusión al problema de expectativas versus discurso. Yo lo que quería decir es que quedan pocos minutos, pero el tema del programa exige también un conjunto de aclaraciones, pero yo simplemente voy a hacer una. El programa compromete determinadas acciones que significan recursos, y a su vez el programa compromete el recuperar el superávit estructural a fines del gobierno. El balance estructural. El balance estructural, perdón. Quedar, digamos, en cero, por decirlo de algún modo. Quedar equilibrado. El equilibrio estructural. Exactamente. Las dos cosas hoy día no son posibles. Es decir, hay dos objetivos del programa que aparecen contrapuestos. Si se gasta todo lo que se necesita, el déficit estructural aumenta. Si es que se hace todo para cumplir el programa en materia de equilibrio estructural, el ajuste en materia de gasto fiscal es casi imposible. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tomar las medidas para ajustar el programa a la realidad. Ahora, también están, por ejemplo, las opiniones del senador Lorenzini, que dice, traemos plata de... él es diputado, aspira a ser senador, y también aspiro que sea senador. Diputado, de la Comisión de Hacienda, y da una solución, que es pedir la plata de los préstamos, en fin, el endeudamiento y el endeudamiento. Pero ahí ya está copado en es bien irresponsable el diputado, senador o lo que sea. No asumiría la responsabilidad de dejar al país endeudado. Y además te pasa lo siguiente, que eso es precisamente el populismo que uno tiene que evitar, fíjate. Yo creo cuando tú tienes déficit estructural, el costo del dinero, que antes en Chile era casi cero, va aumentando. Eso también es otro factor. Por lo tanto, el déficit estructural no es una entelequia, eso produce efectos en el país como el que estamos hablando. En todo caso, eso demuestra que a veces se dicen cosas que no se piensan a todo esto. Ya. No sé si tanto, es una apreciación equivocada a lo mejor, pero no por eso no está muy no hay mucho pensamiento. No está muy... Respete. Chile ganó algo muy importante entre el 90 al 2010. Dejó de ser un país deudor e incluso pasó a ser un país acreedor. Con los enormes gastos que hubo el 2009 producto de la crisis subprime, y después con el terremoto del 27F, etcétera, dejamos de ser un país acreedor y volvimos a ser un país deudor, ¿no? Y lanzarnos por ese tobogán ahora de deuda, yo creo que no es la solución. Bueno, Camilo Escalona, Gutenberg Martínez, Eugenio Guzmán, el comité todavía está recién terminando, todavía no hay declaraciones. ¿No? El comité político, hubiera sido interesante tener alguna reacción para que ustedes mismos pudieran comentarlo acá, pero todavía no tenemos nada. Así que para la próxima, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenos días.